Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. ¿Sabe? La salvación viene de Jehová y está servida para usted especialmente. Su palabra dice: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. A continuación, el mensaje de hoy, en la voz de nuestro pastor y fundador, José Luis Soto. Quiero titular este tema: determinados a llegar a la meta. Muchos empiezan la carrera, pero ¿cuántos llegan a ella? En el estadio vemos nosotros en las competencias, en las olimpiadas, como casi siempre los que salen delante no llegan a tiempo y llegan de los últimos. Quizás gastan las energías antes de tiempo y después no tienen recursos en sus cuerpos para seguir. Y cuando el cansancio toma posesión, cuando la fatiga comienza a aparecer, no hay recursos para llegar. Quizás usted, mi amigo, es uno de esos. Mi amado hermano, que comenzaste en los caminos del Señor muy activo o muy activa, muy contento, muy entusiasta, pero hoy te encuentras casi derrotado. No ha habido una determinación definida en tu vida para llegar a la meta. Nosotros tenemos que identificarnos a nosotros mismos si en verdad estamos determinados o no, si dentro de nosotros estamos determinados a hacer lo que emprendemos, porque muchas veces emprendemos lo que no estamos determinados a hacer. Y cuando vienen los obstáculos, cuando vienen los reveses, como no hay una determinación definida, nos extinguimos como una lámpara que queda sin aceite. Por lo tanto, mi amado hermano, observemos lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo, hablando a los filipenses, le dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Observemos la determinación del apóstol Pablo. Olvidando lo que queda atrás. Ayer no lo podemos arreglar. La vida es como una vía de un solo sentido, que jamás podemos regresar al punto en que estamos hoy. Como hemos dicho otras veces, mañana volverá a ser la hora que es ahorita, pero jamás tendrá la misma fecha. Por eso es que lo que ayer pasó, bueno o malo, no lo puedes arrastrar para hoy. No lo puedes arreglar ni empeorar. Quizás alguna frustración de ayer todavía la cargas hoy y eso te impide caminar victorioso hacia la meta. Quizás alguna acción que te hicieron, quizás alguna traición que te hicieron, quizás alguna difamación que te hicieron, ha penetrado tu vida y el ayer malo ha impedido que tengas un día hoy victorioso. Tenemos que olvidar lo que queda atrás. Ayer no importa lo que hice, bueno o malo, las victorias o las derrotas quedan atrás. Hoy continúo adelante porque necesito, para que mi alma sea salva, llegar a la meta. Tengo que llegar. En el estadio solamente es vencedor el que llega primero. Pero en Cristo Jesús, todos los que llegan a la última raya final, a la línea final, si llegamos, no importa en qué lugar, todos vamos a ser coronados. ¡Gloria a Dios! Pero tenemos que estar determinados a llegar a la meta. Dice el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os los revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. El deseo de glorificar a Cristo
el deseo de llegar a la meta victoriosos para un día reinar con Él, ese día que ya no tarda. Esta porción de Filipenses 3, de 12 al 16, grábala en tu vida y entiende que en esto también el apóstol revela haber pasado luchas, pero determinado a llegar a la meta. La determinación interna. Tiene que haber una armonía entre tu intelecto, conciencia y voluntad, que en que tú estés convencido que efectivamente estás dispuesto a pagar el precio que tengas que pagar para obtener y lograr lo que tú te hayas trazado a obtener. Por eso siempre usamos el eslogan para los cristianos, claro. Si puedes soñarlo y puedes creerlo, puedes realizarlo en el nombre de Cristo Jesús. Pero necesitas determinación. La palabra de Dios nos enseña diferentes ejemplos. Yo quiero citar aquí 3 o 4 ejemplos para comparar lo que es una determinación. Por ejemplo, en el caso de Abraham con su hijo Isaac. Cuando Dios, el único hijo de la promesa que le había dado hasta ese momento. Entonces, cuando Dios le habla y le dice, dame a tu hijo Isaac en sacrificio, tenía que matarlo, tenía que sacrificárselo, tenía que dárselo a Dios. Pero porque Dios mandó, y él estaba determinado a agradar a Dios y hacer lo que Dios le mandara hacer, tomó a su hijo, tomó la leña, llegó al monte para sacrificarlo, y allí cuando ya levantó el puñal para sacrificar a su hijo, Dios le habló, Abraham, Abraham, no le hagas ningún daño al muchacho, porque me has probado que estás determinado a seguirme fiel, a obedecerme implícitamente. ¿Y cuánto no ganó Abraham por esa determinación de obedecer al Padre y hacer lo que Dios mandaba? Ser llamado amigo de Dios, el Padre de la fe. En Él y de Él y por Él vino la nación sacerdotal Israel, y en Él son bendecidas todas las familias de la tierra. Gloria sea el nombre de Jesús. Estaba determinado y probó a Dios que Él estaba determinado, pasara lo que pasara, aunque tuviera que dar a su hijo, obedecer al Padre. ¿Qué diremos también nosotros de Ruth con Noemí? ¿Quién no ha leído la historia de Ruth con Noemí? La determinación cuando esta mujer perdió a sus hijos y 2 de sus nueras vinieron con ellas y llegaron a la línea donde tenían que determinar lo que hacían. Ella les dijo, muchachas, ¿por qué me siguen? A regresar ella para Israel, desde la tierra de Moab. Entonces, ¿para qué me siguen? Si yo no tengo más hijos, y si los tuviera ahora, ustedes lo iban a esperar a que crecieran para que se casaran. Por lo tanto, regresados a su tierra con sus parientes. Una de ellas dijo, está bien, suegra, te quiero mucho, pero goodbye, me voy. Y se fue. Pero el otro dijo, no, yo estoy determinada a seguir contigo. Tú has sido como una madre para mí, yo estoy determinada a seguir contigo. Voy donde tú vayas, tu Dios será mi Dios, donde tú mueras, muero yo. Determinación a una meta. ¿Y cuál fue el premio que Dios le dio por esa determinación? Que se casó con Booth, uno de los ricos más grandes, y ella vino a tomar parte entonces, los gentiles, a tomar parte en la descendencia, en la formación de no solamente del pueblo de Israel, sino aún en la descendencia de la promesa. Oh, sí hubo recompensa a esa determinación. David, cuando se enfrentó a Goliat, que es una historia que usamos tanto con los niños, y la sabemos de memoria todos, hasta los inconversos que no conocen a Cristo. Cuando él vino allí y vio lo que estaba pasando, a aquel gigante retando y humillando al pueblo de Dios, él se determinó, estaba determinado a pelear con el gigante. Estaba seguro de su victoria, pero determinó y arriesgó su vida también para enfrentarse con aquella onda y con aquellas piedritas, aquel gigante poderoso que venía él con espada y jabalina. ¿Qué pasó en esa determinación para salir en el nombre de Jehová de los ejércitos? Dios lo honró y mató al gigante y cortó su cabeza y fue segundo en el reino y después rey. Gloria sea al Señor. Dios recompensa la determinación del individuo. Nadie puede hacer grandes cosas sin una determinación totalmente deliberada, decidida en oración ante la presencia de Dios y dispuesto a pagar el precio. Sí, dispuestos a pagar el precio que tengamos que pagar, porque estamos determinados a lograr algo en que el Padre, Dios, se glorifique.
Qué lindo que tengas una meta hoy para que se glorifique el Señor. Y ante todos los hombres inconversos, los vecinos, los amigos con los cuales tú estás hablando, sepan que tú eres un cristiano determinado a dar tu vida por Cristo si tienes que darla. Por último, en comparaciones, voy a hablar del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando vino y entró al templo a anunciar para lo que Él había venido, para lo que su divinidad se había humanizado, para qué había recibido su segunda naturaleza, la naturaleza humana. Él llega y entrando al templo, abrió los libros y leyó en esta porción del profeta Isaías, que dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. El Señor Jesús, mi amado hermano y amigo, definió a lo que había venido, a lo que Él estaba determinado, cumplir la voluntad del Padre. Por eso, determinado, tuvo que enfrentarse en aquel ayuno de 40 días al diablo y le ganó al diablo. El diablo no quería que él llegara a la cruz, pero él estaba determinado a llegar a la cruz. Él había sido enviado para llegar a la cruz y a la cruz llegaba y a la cruz llegó. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús, después que derrotó al diablo en la tentación, en los argumentos aquellos tremendos que le puso Satanás, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se hagan pan, para impedir que llegara a la cruz. Si quieres todos estos reinos te los doy, pero no más que me adores a mí, para impedir que llegara a la cruz. El diablo sabía que en la cruz estaba la derrota de él, pero Jesucristo bloqueó todo. ¿Para llegar a dónde? ¿Cuál era la meta? Entregar su vida. Qué glorioso es mirar estos ejemplos. Determinado el Hijo de Dios. Tan determinado estaba que tenía la autoridad por su deidad como Hijo de Dios para dar su palabra y acabar con la raza humana, acabar con los demonios y con Satanás. Pero él estaba determinado a que se escribiera esta historia de amor, que el Padre hiciera su voluntad y ganar al diablo trayendo al hombre derrotado otra vez a él y haciéndolo familia de Dios, como dice la palabra que somos. Mi amigo, mi hermano, mi hermana, familia de Dios. No cualquier cosa puede ser familia de Dios. Cristo tenía que pagar el precio. El precio, él estaba determinado a llegar a la cruz del Calvario. Y allí llegó, victorioso. Y en la cruz del Calvario funcionó como sumo sacerdote al decir, Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. El único que podía implorar perdón al Padre. Quizás tú pienses que puedes alcanzar perdón en muchas formas. El único que puede perdonar es Jesucristo, tus pecados. Jesucristo, se cumplieron en él todas las profecías en la cruz del Calvario, y después cuando le dieron a beber vinagre, por último dijo, consumado es. Consumado es, la voluntad del Padre se había consumado. Él había pagado el precio que tenía que pagar. Y ahora se preparaba para dar el grito último. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y culminó la misiva para lo que vino. Él estaba determinado y determinado. Entregó su vida cuando quiso. Y cuando quiso la volvió a tomar. La muerte no pudo venir cuando ella quiso, cuando él ordenó la muerte, cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, el espíritu partió de él. Nuestro Señor con todo poder, determinado a cumplir la voluntad del Padre. Gloria sea el Señor por todos estos ejemplos, mi amado hermano, mi amigo. Entiende que si tú estás triste, amargado, afligido, frustrado, como antes dije, te falta determinación para seguir a Cristo.
Él dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Determinación a seguir al Señor. Entonces, en medio del dolor, somos felices. En medio de la tribulación, somos felices. En medio de la prueba que venga, somos felices porque estamos identificados con el Señor y determinados a glorificarle. Ese es exactamente lo que la palabra de Dios nos revela, lo que revela Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4 y versículos 7 al 9. Observe, un soldado determinado, el que dijo primero, estoy determinado a llegar a la meta. Estoy decidido y nada me va a hacer cambiar porque olvido todo lo que queda atrás. Ahora dice acá, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ya que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Observe la victoria en medio de la prueba. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aleluya. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¡Gloria a Dios! ¡Qué determinación! Cuando servimos al Señor de todo corazón, en medio de todo lo que pase, hay gozo porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas y testifica a nuestro espíritu que no estamos solos, como tampoco estuvo Jesucristo solo. Donde quiera que fue, el Espíritu del Padre estuvo con él. Y el Espíritu Santo está con todo hombre y mujer para darle el gozo que necesita en medio de la prueba a todos los que le son fieles. Mi hermano, si te has enfriado, si te has apartado, si fuiste otrora luz, pero hoy eres tiniebla, arrepiéntete, pide perdón al Señor y toma una determinación de serle fiel a aquel que no escatimó entregar su vida para hacer la voluntad de aquel que tampoco escatimó ni aún a su Hijo, para darnos con Él todas las cosas que necesitamos. Por eso, cuando estamos en Cristo, la única razón para no ser felices es que no estemos determinados a hacer la voluntad del Padre. La palabra de Dios revela que nosotros podemos alcanzar la victoria y la meta. Dios no echa para atrás sus dones, son irrevocables. Dice la Biblia, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel a sus promesas. Por lo tanto, tenemos nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo, que ser fieles y seguir adelante. Quiero leer aquí 2 porcioncitas más. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Esto es glorioso. Yo lo estoy predicando y lo estoy saboreando también. Aleluya. El Señor Jesucristo manifestó esto, sabiendo lo que venía en nosotros, porque algunos hablan de la prosperidad. Yo hablo prosperidad porque la Biblia la habla, pero en la prosperidad medida de acuerdo a lo que necesitamos. Como oró Salomón, decir, no me des demasiado, no sea que entonces me enaltezca, pregunte y diga quién es Jehová, y no me haga pasar hambre, no sea que entonces yo hurte y blasfeme contra ti. Lo que me es necesario, dame. Y Dios le agradó y le dio mucha sabiduría. Pero dice la palabra de Dios, dijo el Señor Jesucristo, en San Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria sea el Señor. ¿Cómo pudo vencer al mundo? Determinado a hacer la voluntad del Padre. Y nos revela que cuando venga la aflicción a tu vida, cuando venga la lucha, cuando venga la prueba, mi amado hermano, amigo, entiende que en Cristo está la solución, porque Él ya venció.
tú puedes creer que no hay solución a tu problema. Quizás pienses que Él no te escucha, pero la tribulación, a veces, la prueba, es tan necesaria en nosotros como la comida para nuestros cuerpos. Porque cuando el Espíritu Santo que está en nosotros, cuando Dios el Padre, que vela por nosotros, permite que llegue alguna tribulación a nuestra vida, es porque necesita templar nuestra fe, como el arpero las cuerdas del arpa, o el guitarrista las cuerdas de la guitarra, o el que toca la batería y el tambor, también tensa el tambor para que den las notas que necesita dar. Por lo tanto, mi amado amigo, hay victoria en Cristo, pero ¿estás determinado? Posiblemente no estás determinado. Arrepiéntete de esa actitud, mi hermano, y determina hoy serle fiel al Señor Jesucristo. Tú tienes una meta que cumplir. En tu vida, tú tienes, escucha bien, que vencer al diablo. Porque tienes en tu responsabilidad, si eres un hombre casado, tienes sobre ti una responsabilidad con tu esposa, con tus hijos. Hay un hogar que es tu reino, y ese reino se puede perder si tú fracasas. Dice en 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 20, hablando de los que regresen atrás, de los que no estaban determinados a seguir a Cristo. Oye lo que les va a pasar. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y usted es uno de los que piensa que la salvación no se pierde, mire lo que dice aquí. Pero les ha acontecido lo de verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. No vuelvas atrás, mi hermano, mi hermana, en el nombre de Jesús, determinado. Viene pronto el día, ya se está preparando el gobierno del anticristo, ya vemos ya los preludios de la melodía del traslado de la iglesia, de la superiglesia que se está formando en la tierra, que va a ser la chispa de la apostasía. Reacciona, porque es tu alma la que está en juego, es tu salvación la que está en juego. Tú puedes, después de haber conocido la verdad y otrora haberte gozado en el Señor por tu descuido, volver al cielo donde fuiste tomado, y que el diablo te haga una vida más miserable que la que tenías antes de conocer a Cristo. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet. www.conciliouccd.org.